Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este miércoles 4 de febrero de 2026, ya estamos en este segundo mes del año, y hoy el Evangelio vamos siguiendo habitualmente a San Marcos y nos habla, estamos en los inicios más o menos de la vida pública de Jesús, y vuelve a su pueblo, vuelve a Nazaret, y entonces va a la sinagoga, y al principio muy bien, pero luego ya empiezan a decir, pero bueno, y si este es el Jesús que hemos conocido, pero si conocemos aquí a su madre, a sus parientes, pero qué sabiduría es esta, pero qué es estas cosas que dicen de él, y cómo a Jesús le dolería esto. Por eso dice estas palabras: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes, en su propia casa. Y se admiraba como hombre. Jesús le duele, claro que le duele, ¿cómo no le va a doler? Y se admira de ese desprecio. ¿Y cuántas veces nos pasa que tenemos nuestros prejuicios? Voy a aprender yo de este, y ese cura que no sé qué, y este otro que no sé cuántos, y rechazamos lo que Dios quería enseñarnos, y se quedaron sin algunos milagros, porque claro, el milagro no es así arte de magia, presupone la fe, presupone una actitud de corazón. Lo importante del milagro no es la curación física, que antes o después todos nos vamos a morir, o lo que sea el milagro, sino ante todo es la sanación espiritual, y ahí ya entra la libertad humana. Y si el hombre rechaza la gracia que se le da, pues al Señor le dolía, como les duele, a tantos nos duele, a tantos pues familiares, cuando vemos otros familiares nuestros o personas cercanas, queridas, que se alejan, que por más que uno lo intenta, no quieren saber nada, pues sobre todo esos hijos, esos nietos. Bueno, sigamos orando, confiemos, la gracia del Señor seguirá insistiendo, seguirá llamando a la puerta, como tantos casos ha habido en la historia de conversiones tras años de oración, de sacrificio. Tenemos siempre el ejemplo de Santa Mónica, pero tantos otros que nos enseñan a perseverar en la oración. Y en la oración, en Radio María tenemos muchos momentos, y precisamente esta semana tenemos bastante. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Pues sí, porque tenemos muchos, unos los estamos realizando ya estos días y otro tendrá lugar mañana, por ejemplo. Así lo dejo, vamos así a empezar. Vamos a empezar por los de estos días, porque hay que recordar que entre las muchas preciosas advocaciones de la Santísima Virgen María están las que vienen como consecuencia de especiales manifestaciones suyas. Y una muy querida es Lourdes, 11 de febrero, además Jornada Mundial del Enfermo. Ya estamos encomendándonos a la Virgen, ¿verdad? Pues sí, nos encomendamos a la Virgen en esa novena que realizamos después de rezar la oración de vísperas. Así que, bueno, pues hacia las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto en Canarias, rezamos la novena a la Virgen de Lourdes. Pero pasado mañana es primer viernes de mes, y eso quiere decir que tenemos nuestro gran día mensual de adoración, de hora santa, de reparación al corazón de Jesús, ¿verdad? Esa hora santa que van a poder seguir en directo todos los oyentes mañana jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y también lo podrán seguir con imágenes a través de nuestra web y de Facebook. Y recordamos que a los que queréis que vuestras peticiones, que Dios conoce, por supuesto, también aunque no las mandéis, pero bueno, al que le da más de devoción, que estén ahí al pie del altar, últimas horas para enviarlas esta mañana. Ya a la tarde se cierra la lista. Tiene que ser por la mañana, en el teléfono habitual o en el correo horasanta@radiomaria.es, porque son muchas cosas, más de las que podéis imaginar, las que tenemos entre manos y las que hay que preparar, y no podemos dejarlo para última hora. Bueno, pero es que además este fin de semana hay un evento
muy bonito para la Iglesia y para la Iglesia en España en particular y más en particular ahí por el sur de España, ¿verdad? Sí, lo he anunciado ahora con la programación porque hoy a las 3 de la tarde van a poder escuchar la vida del santo, bueno, del cura Valera, perdón, todavía no es santo, pero es que va a ser beatificado. No, ni beato. Eso es. Entonces este sábado 7 de febrero será beatificado el cura Valera o también el padre Salvador Valera Parra y tendrá lugar pues a partir de las 11 de la mañana en Huércal Overa, en Almería, en el espacio municipal de usos múltiples de esta localidad. Y podrán seguirlo en directo a través de Radio María. Así es, y ya por cierto, me viene a la mente, ya aprovecho que esta noche acabamos de contar la historia de otro beato que yo no conocía hasta hace poco, cuando en el programa del Hombre de Dios descubrimos una gran película de Terrence Malick y descubrimos que está basada en un beato austriaco, un sencillo campesino. Estaba alejadillo de la Iglesia, de hecho tuvo una hija natural, pero ya la mujer le metió en vereda. Dice, si te quieres casar, aquí hay que venir a la Iglesia, hay que ir a misa. Caramba, ¿cómo se tomó en serio la fe? Que al final, por fidelidad a Cristo y a su conciencia, pues no quiso jurar el juramento de fidelidad a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se anexiona a Austria. Y es mártir. Y su vida está llevada al fin en esa película, como os digo. Y bueno, todo eso en relación con otros temas. Y alguna sorpresita, esta noche a las 11, no lo perdáis, que ya solo de prepararlo lo estamos disfrutando, el conocer esas vidas tan preciosas. El Hombre de Dios, esta noche a las 11:10 en Canarias. Bueno, pues todo eso para que también nosotros vayamos caminando al encuentro del Señor, que no nos cerremos a su gracia, que no hagamos como esos de Nazaret. Y el otro día, era el 29 de enero, cuando te decíamos este programa, y como sabéis estamos hablando del sacerdocio, y no pude por menos de recordar que yo había estudiado en un seminario que llevaban los operarios diocesanos del Corazón de Jesús, que había fundado otro beato español, el beato Manuel Domingo y Sol, pero en ese momento no tenía a mano el texto que se ofrece como lectura en el oficio de lecturas, así que hoy vamos a interrumpir momentáneamente lo que vamos leyendo del cardenal Bantuán y vamos a leer un texto de este beato Manuel Domingo y Sol. Y veréis pues cómo el Señor le dio ese carisma de la importancia de formar bien a los sacerdotes. Y lo digo también porque hay que rezar mucho. Por nosotros necesitamos la ayuda de todos. Todos tenemos que ayudarnos en la Iglesia comunión. Pues nada, vamos adelante en este programa del catecismo en el que todos aprendemos, nos ponemos ahí a los pies del Señor y no vamos con esos prejuicios de los de Nazaret, que hoy día es una de la localidad junto a Belén más cristiana de allí, de Israel, de Tierra Santa. Pues pedimos al Señor su gracia para escuchar su palabra con el corazón abierto. El beato Manuel Domingo y Sol nació en Tortosa el año 1836 y trabajó como sacerdote diocesano en su diócesis en muchos campos apostólicos, pero en una ocasión se encontró con un seminarista pobre, que tenía el pobre muchos problemas para poder estudiar, pues eso, no tenía medios, y eso lo vio como una llamada de Dios a dedicarse especialmente a la formación de los seminaristas, de los futuros sacerdotes. Y vio que el Señor le estaba pidiendo pues fundar un grupo de sacerdotes, y así fue, la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, consagrados no solo, pero sí especialísimamente a esa formación de los sacerdotes. Y así ha sido. Muchos seminarios de España y de otros lugares, sobre todo de Hispanoamérica, pues han contado con formadores de esta hermandad. Moría a principios del siglo XX, 1909, y fue beatificado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, que lo llamó el Santo Apóstol de las vocaciones sacerdotales. Pues bien, vamos a leer un texto famoso, los que hemos sabido o hemos estudiado
en seminarios donde están los operarios, con frecuencia oíamos estas palabras, pero creo que vale la pena que todos las conozcamos, de estos escritos del beato Manuel Domingo y Sol, porque nos vienen bien a todos, no solo a los sacerdotes y seminaristas. Dios ha confiado a cada uno el cuidado de su prójimo. Mira tú, qué importante es esto. Tú no puedes decir, bueno, ese allá él. Dios ha confiado a cada uno el cuidado de su prójimo. No sabemos si estamos destinados a ser un río rápido que haga florecer a sus orillas jardines amenos, o si hemos de parecernos a la gota de rocío que Dios envía en el desierto a la planta desconocida, pero más brillante o más humilde. Nuestra vocación es cierta. No estamos destinados a salvarnos solos. No debemos estar sin posteridad en el cielo. No está mal, ¿eh? No está mal. Puede que tengas una vocación así, un puesto en la iglesia así como más llamativo, o muy humilde, muy discreto, pero en cualquier caso nadie está destinado a salvarse solo. Todos tenemos encomienda de otras personas. Sigo leyendo. ¿Qué hemos de hacer, pues? Posesionarnos bien de este deber de corresponder a los designios de Dios, revestirnos de un verdadero deseo del bien de las almas, que si este deseo nos animara, pondríamos al servicio del Señor nuestro talento, nuestro prestigio, nuestros intereses, y no habría obra buena que no nos interesara, ni asociación de propaganda, en el sentido que tenía la palabra entonces de apostolado, que no mereciera nuestro óbolo y nuestra simpatía, ni acontecimiento triste de la Iglesia que no nos lastimara. Todas las obras hay que apoyarlas. Pero seguía diciendo, pero entre todas las obras de celo, de apostolado, de ese coraje apostólico, no hay ninguna tan grande y de tanta gloria de Dios como contribuir a dar muchos y buenos sacerdotes a la Iglesia. Está en la convicción de todos que si hubiera buen y numeroso clero, la sociedad sería remediable y el mundo se salvaría. La historia nos lo enseña. ¿En cuántos periodos críticos ha pasado la sociedad? En todos esos periodos nos lo ha enseñado la historia. Más aún, cuando el vendaval del infierno se ha cernido sobre una nación o una parte del mundo, si el clero se ha mantenido en su puesto, aunque fueran a la guillotina, la gloria de Dios ha brotado en medio del martirio y ha venido a triunfar de la misma impiedad triunfante. Es la llave de la cosecha, el tener clero mucho y bueno. Con esto todo puede esperarse. Sin esto casi son inútiles los esfuerzos. Podríamos decir que es verdad que en aquella época estaba menos desarrollada la conciencia de la vocación del laico, y hoy, gracias a Dios, pues también hay muchas cosas en que los protagonistas son más los laicos, sí, todo lo que quieras. Pero tal como el Señor ha diseñado la Iglesia, siempre es necesario el sacerdocio y obviamente no un mero cumplir unas funciones, sino con santidad. Y por eso concluimos, decía Mosén Sol, el Señor me ha hecho gustar y en abundancia de todos los consuelos y sin sabores de los varios campos del ministerio sacerdotal, cura de almas, enseñanza, monjas, asociaciones y últimamente fomentador de vocaciones eclesiásticas. Y de todo esto último es lo que forma y formará mi gozo y mi corona. Se daba cuenta de que ahí está la clave. Pues vamos a repetir lo que nos vale a todos, lo primero que leíamos de este texto. Dios ha confiado a cada uno el cuidado de su prójimo. Estemos destinados a ser un río rápido que haga florecer a sus orillas jardines amenos, o parecernos a esa gota de rocío que Dios envía en el desierto a una planta desconocida, sea una llamada u otra, más brillante o más humilde. Nuestra vocación es cierta. No estamos destinados a salvarnos solos. No debemos estar sin posteridad en el cielo.
Bueno, Yoli, pues estaba pensando que esta frase tan bonita se puede aplicar a la radio, ¿no? Estas emisiones lleguen a un alma por ahí, una sola, o lleguen a no sé qué personajes importantísimos, siempre la semilla da su fruto. Y hoy día, a través de las ondas, nunca sabemos si nos llegan esos testimonios tan impresionantes muchas veces que uno dice, anda, esto que se dijo en tal momento, fíjate, esa conversión, esa reconciliación, esa persona se confiesa después de 20 años, las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Pues sí, y lo vemos gracias a esos testimonios que, como dice, nos llegan a través del WhatsApp o por teléfono o a través del email de testimonios. Y es muy bonito ver cómo el Señor y la Virgen pues hacen mucho, multiplican el fruto de lo que se hace aquí. Así es, multiplican el fruto. Y por eso tengamos confianza. Todo lo que se hace en el Señor, confiando en Él, pues ya sea la oración, antes o después, de una manera o de otra, da su fruto. Y esto hoy, pues a aquellos que sé que son muchos hermanos sacerdotes que también siguen este programa, pues tengamos esa confianza. Cuando van pasando los años, uno mira para atrás, uno dice, fíjate, aquel grupo que empezamos hace años y luego se hundió, y aquella persona que se alejó, bueno, pero luego yo también ya he visto muchos que empezaron bien, se alejaron y luego han vuelto. Porque cuando uno ha tenido realmente un encuentro con el Señor, eso no se olvida nunca. Bueno, pues esa misión del sacerdote es la que estamos viendo ahora, porque estamos tratando dentro de los sacramentos, pues ya estamos en el 6º, ya solo nos queda acabar el orden sacerdotal y luego ya iremos al matrimonio. Pues en este sacramento del orden sacerdotal habíamos hablado de la ordenación de los obispos y estamos ya con la de los presbíteros, la misión, las funciones de los presbíteros, que son sacerdotes, pero no tienen la plenitud del sacerdocio, que ya veíamos que es la del obispo, pero son colaboradores suyos y reciben también ese sacramento y por lo tanto son verdaderos sacerdotes. Entonces estamos viendo varios números que están casi todos basados en textos del Concilio Vaticano II sobre los presbíteros. Vamos a repetir el número en el que nos habíamos quedado, lo ampliamos un poquito más, que es el 1565. Antes habíamos visto pues cómo el Señor escoge a los apóstoles, como los apóstoles, sus sucesores son los obispos, pero como los obispos pronto pues piden colaboración de los que llamamos presbíteros, que participan de la autoridad con la que el propio Cristo anuncia el Evangelio, santifica a través de los sacramentos y otros medios y pastorea también a su pueblo, tiene esa potestad. Veíamos que están consagrados como verdaderos sacerdotes, con esa misión de prolongar a Cristo Maestro, a Cristo Pastor, a Cristo Sacerdote y Víctima. Y así como habíamos visto que el obispo, ante todo, obviamente, tiene la responsabilidad en su propia diócesis, pero que por otro lado no deja de ser miembro de un colegio universal, unido a todos los demás obispos, pues algo de esto, o bastante de esto, en su medida, es lo que ocurre también con el presbítero. Sí, cada uno tiene una misión, pues tú esta parroquia, tú colaborar en esta capellanía, tú en este medio de comunicación, tú en este hospital. Pero luego uno no puede decir, va por la calle y se encuentra alguien que le pide consuelo, ayuda, consejo, etcétera. No, usted no es de... Hombre, no, una misión universal. Y es lo que estábamos viendo en este número que repetimos, 1565. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Qué bello este texto, que está basado en dos documentos del Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, el documento directamente dirigido a los presbíteros, y Opta Tanto Cius, que habla de la formación de los sacerdotes. Así pues, universalidad de la misión. Claro, para que las cosas estén bien ordenadas, dentro de esa misión universal, cada uno tiene un puesto y una tarea particular, pero siempre con ese corazón universal. Y por eso, pues dentro de una diócesis puede haber, y siempre hay, y es lo deseable, sacerdotes que sientan como una llamada
a ofrecerse a ir a otros sitios, a ir en misión. Por eso, sacerdotes misioneros, sin necesidad de entrar en una orden como tal misionera, sino simplemente como diocesanos que bien un tiempo de su vida, o bien algunos pues que han visto que eso ya el Señor les pedía quedarse en la misión, pues reciben esa llamada, y claro, siempre dependiendo del obispo, porque como ya hemos dicho y repetiremos, siempre hay una comunión con el obispo. Así pues, misión universal, corazón universal, corazón católico. Pero eso, estando aquí también, estando uno en su parroquia o en la capellanía o lo que sea, eso hay que fomentarlo. ¿Cómo? Bueno, pues siempre teniendo esa mirada a los misioneros, a los cristianos perseguidos, con esas campañas que hay del Domum, de la infancia misionera, de las necesidades de la Iglesia en tantos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una gran familia. Y eso es lo que se experimenta sobre todo en esas jornadas mundiales, sean de juventud, sean de la familia, sean de lo que sea, en los años santos, esas cuando nos reunimos en Roma, cuando estamos en esa plaza de San Pedro o participamos en una celebración en esa basílica de San Pedro con sacerdotes de todas las razas del mundo entero, con personas, con movimientos de aquí y de allá, corazón universal y valorar todo. El Señor reparte muchos carismas. A mí no me va lo que hacen los no sé qué. Bueno, pues claro, pues vale, estupendo, para ti no, pero a otros sí. Y por eso hay que tener mucho cuidadito, que a veces somos un poco sectarios. Lo mío es lo mejor. Y lo demás, bueno, pues a ver, estos pobrecillos. No, hombre, no. Todo carisma suscitado por el Espíritu Santo, discernido así por la Iglesia, aprobado por la jerarquía, quiere decir que quien lo sigue, pues si lo vive bien, va a llegar a esa santidad, si no, no hubiera sido aprobado eso. Cada uno, pues eso, cosas, hay estilos distintos, sensibilidades distintas, pero dentro de la misma fe, lo esencial de la liturgia, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios y, por supuesto, la guía de los pastores, el pastor universal, el Papa y el pastor diocesano, el obispo, y luego, pues eso, sea de la parroquia, o sea, lo que sea, en ese pastoreo universal en el corazón, pero particular luego pues las concreciones, pero uniendo siempre la unidad. Somos uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero a la vez la multiplicidad, porque el Señor distribuye distintos carismas, ya lo decía San Pablo, pues los distintos miembros del cuerpo, ponía ese ejemplo, ¿verdad?, del cuerpo físico, pues lo mismo pasa con el cuerpo místico. Vamos a recoger, también lo estábamos haciendo, algunas de las palabras que aparecen en esa larga exhortación apostólica que nos regaló San Juan Pablo II tras un sínodo que hubo sobre la formación de los sacerdotes. Pastores dabo vobis, os daré pastores según mi corazón. Y recogíamos algunos fragmentos de esta preciosa exhortación. Cuando pasan los años a veces se nos quedan olvidados los documentos, y cuando un documento es un documento magisterial, eso no, sea de ahora, sea de hace 50 años, sea del siglo IV, pues ahí está, eso no pasa. Hombre, depende de qué tipo de documento, cosas más variables, pero lo esencial sigue siendo ese magisterio, y que a veces olvidamos cosas interesantísimas y buenísimas. Estamos a la última novedad y se nos olvida lo que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, pues nos encontramos aquí hablando de este tema, ¿no?, de la misión del sacerdote, de estos preciosos, decía el número 18, como el don espiritual, bueno, esto es una cita del concilio, el don espiritual que los presbíteros recibimos en la ordenación, no nos prepara una misión limitada y restringida, sino a la misión universal y amplísima de salvación hasta los confines del mundo, pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Pues es lo que acabamos de ver también en este número. Se habla también más adelante del presbítero como hombre de la misión y del diálogo. Misión, misio, envío. Todos tenemos una misión, el presbítero desde luego, y del diálogo, porque vamos a encontrarnos con gente de todo tipo y condición, y más en este mundo tan plural,
Hay que saber hablar con todo el mundo. Y también saber hacer misión. Decíamos, hay misión, la misión cuando vas a un país donde apenas está empezando el Evangelio, que quedan, vaya que se quedan. Pero luego está ese tipo de misión que San Juan Pablo II empezó a llamar la nueva evangelización, que es en países donde ya el Evangelio está anunciado hace 20 siglos, como es el nuestro, pero por desgracia, pues luego, por las fuerzas secularizantes y también por la debilidad muchas veces de los propios miembros de la Iglesia, se ha ido aflojando todo eso y te encuentras ya generaciones no bautizadas que no tienen ni idea y encima se creen que la tienen, que es peor, de lo que es la fe, de lo que es la Iglesia. Y esos hay también que anunciarles el Evangelio, nueva evangelización. Y recordaba Juan Pablo II unas palabras que ya se hicieron programáticas, ¿no? Esa nueva evangelización implica nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Lo nuevo es el ardor, siempre empezar con el fuego como si acabáramos de comenzar ahora y recién convertidos y recién recibido el Espíritu Santo. Por eso necesitamos renovarnos con frecuencia, con retiros, ejercicios espirituales, etcétera. Nuevo ardor, porque si no perdemos el fuego inicial. Que dice el Apocalipsis, has perdido el amor primero. Pues todos los apóstoles, esto vale para todos, los apóstoles de todas las vocaciones, pero desde luego para los sacerdotes, nuevo ardor, nuevos métodos. Oye, ¿por qué te cierras a esto que ha surgido recientemente? No, ya es con lo que teníamos antes. Hombre, me acuerdo, claro, piensa uno, cuando el Señor inspiró a San Ignacio de Loyola, ahí en la cueva de Manresa y luego pues a lo largo de su formación, pues los ejercicios espirituales, el bien que han hecho en estos siglos, madre mía, tanto que la Iglesia los ha puesto en su derecho como algo que debe hacerse los sacerdotes, los aconseja a todo el mundo, ejercicios espirituales. Bueno, pues hubo quien, pero bueno, ¿qué es esto de ejercicios espirituales? Esto inventos a estas alturas en el siglo XVI, de toda la vida ha habido, pues eso, el que se iba a hacer oración, que es esto de un señor ahí escribe ese libro de ejercicio, mucha oposición. Bueno, pues eso mismo está pasando hoy día con otras formas de retiros, de evangelización, que muchos dicen, bueno, ¿y esto? Pero bueno, el Señor, lo esencial ya sabemos que es siempre lo mismo, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, pero a distintas circunstancias históricas, pues el Señor suscita distintas formas y métodos. No nos cerremos. Nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. A lo mejor decir las mismas cosas, pero el lenguaje varía, pues a lo mejor también hay que decirlas de otra forma, ¿no? Eso, pues, ahí por eso hay que estar siempre en la formación permanente. Nueva evangelización, que pide un nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Y eso, decía el Santo Padre Juan Pablo II, exige sacerdotes radical e integralmente inmersos en el misterio de Cristo y capaces de realizar un nuevo estilo de vida pastoral, marcado por la profunda comunión con el Papa, con los obispos y entre sí. Otro dato, no, yo soy yo solo puedo todo. A veces somos muy narcisistas. El que vale mucho, ya ¿para qué tengo que colaborar con los demás? Hombre, en comunión, no en plan francotirador, con el Papa, con los obispos y entre los hermanos sacerdotes, con una colaboración fecunda con los fieles laicos, que son también, pues ya lo estamos diciendo, el Señor ha ido suscitando los últimos tiempos, a lo largo uno coge la historia de la Iglesia y vas viendo, ¿no? Las vocaciones, según las épocas de la historia, lo que Dios acentuó más, los monasterios, cierto tipo de órdenes contemplativas, luego cierto tipo de órdenes ya activas, las órdenes, ¿cómo se llama?, mendicantes, luego las de tipo de clérigos apostólicos, misioneros, enseñanza y en nuestros últimos tiempos de una manera especial carismas de entre los laicos, la importancia de esa colaboración, la promoción, dice aquí este texto, también de los diversos cometidos, carismas y ministerios dentro de la comunidad eclesial. Otra frase que dice Juan Pablo II, el presbítero participa de la consagración y misión de Cristo. Claro, el primer misionero es Jesucristo, enviado por el Padre al mundo. Pues participamos de esa consagración, consagrado por el Espíritu Santo y enviado de un modo específico y auténtico mediante este sacramento del orden.
Y el número 18 terminaba con esta bella frase: la vida y el ministerio del sacerdote son continuación de la vida y de la acción del mismo Cristo. Esta es nuestra identidad, nuestra verdadera dignidad, la fuente de nuestra alegría, la certeza de nuestra vida. Qué bonito. Bueno, con una vocación específica a la santidad, y ese ya es el capítulo 3 de esta exhortación: el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro que sí, todos llamados a la santidad, pero la santidad adquiere sus matices según la vocación de cada uno. Es distinto el estilo de la santidad sacerdotal que la del religioso de clausura, que la del laico, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo específico de la santidad sacerdotal? Lo que se llama la caridad pastoral. Esto lo explica en el número 23. El principio interior, la virtud que anima y guía la vida espiritual del presbítero es la caridad pastoral, es decir, participación de la misma caridad pastoral de Jesucristo, don gratuito del Espíritu Santo, pero también deber y llamada a la respuesta libre y responsable del presbítero. ¿Y cuál es el contenido de esa caridad pastoral? La donación de sí mismo, la total donación de sí a la Iglesia, entregarse. No es solo aquello que hacemos, sino la donación de nosotros mismos. Esto es muy importante, lo que hacemos. Aquí está el horario de atención. Yo soy, que esto es normal, hay que organizar las cosas, distribuir bien el tiempo, pues horarios de despacho, horarios de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, sí, termino el horario, ya no soy sacerdote, ahora mi vida privada. No, eso no. Una cosa es organizar las actividades, la medida de lo posible, pero chico, te llaman de repente, que pasa esto, lo otro, una persona está en un momento difícil, no, mañana, oiga, donación de uno mismo, la madre, el niño pequeño, el niño llora, no, que llora a otras horas, hombre, pues no, pues igual que la madre o el padre, tienen que estar pendientes a todas horas, el pastor tiene que estar pendiente de las ovejas a todas horas, lo cual ya digo, no quita. Luego es verdad que hay personas cansinas que parece que no pueden nunca, seguir unos horarios y, hombre, pudiendo, hágalo para organizarnos mejor, pero es verdad que tampoco puede ser olvidarse como si esto fuera simplemente una oficina con un horario y luego el resto de mi vida privada. No hay vida privada. El sacerdote está expropiado en el servicio, para el servicio de todo el pueblo de Dios. No es solo lo que hacemos, sino donación de nosotros mismos. Por eso decía, y anda que no lo vivió San Juan Pablo II hasta la extenuación, con la caridad pastoral como amoris officium. Claro, si uno ama, no hay horarios, no hay límites. El sacerdote que recibe la vocación al ministerio es capaz de hacer de éste una elección de amor, para el cual la Iglesia y las almas constituyen su principal interés. Y con esta espiritualidad se hace capaz de amar a la Iglesia universal y a la vez a aquella porción de Iglesia que le ha sido confiada, con toda la entrega de un esposo hacia su esposa. Esta es la clave, el amor de los padres a los hijos, el amor del esposo a la esposa. Y claro, eso ya es otra cosa. Si esto es mi trabajito, esto es mi horario. Pero si soy esposo, lo soy a todas horas. Si soy padre, lo soy a todas horas. Por eso, el don de sí no tiene límites, ya que está marcado por la misma fuerza apostólica y misionera de Cristo, el buen pastor, que dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Esto cambia, que no somos trabajadores con un horario y el resto lo nuestro. No. Estamos llamados a ese amor a todas horas, amor universal, y que este no es de mi cometido directo, pero me lo encuentro por la calle esta persona. Oiga, ¿puede usted confesar? No, vaya usted a su parroquia. Hombre, aprovecha esa ocasión, y así con tantos otros ejemplos. Caridad pastoral, es decir, amor de esposo, de padre, amor a las ovejas. Pues así se lo pedimos al Señor, llamados a ser sacerdotes para siempre y para todos, con esa misión universal, porque el Señor nos llamó a ser sacerdotes para siempre.
fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues seguimos, vamos a pasar al número siguiente. Dentro de todas las muchas cosas que tiene que hacer el sacerdote y el presbítero, siempre, como hemos dicho antes, movido por ese amor, esa caridad pastoral, claro, hay unas más importantes que otras. Y hay una que es central, porque el centro de todo es Cristo, y Cristo especialísimamente, como vivimos en su día, está presente en la Iglesia en la celebración de la Eucaristía con todas sus dimensiones. Y de esto nos va a hablar el número 1566. Vamos con él. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Bueno, pues importantísimo lo que aquí se nos dice. La verdadera función sagrada, esto está sacado de la Lumen Gentium, luego también hay una referencia a la Presbyterorum Ordinis, por tanto, no hablamos de cosas del siglo no sé cuántos, sino del Vaticano II. La verdadera función sagrada la ejerce sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis, una palabra griega, en la cual actuando en la persona de Cristo. Recordemos esta expresión clave, El sacerdote no es aquí don Pepito, yo actúo in persona Christi, in persona Christi. Lo que yo digo es Cristo quien lo dice en mí, esto es mi cuerpo, no el mío, es el de Cristo.
Yo te absuelvo de tus pecados, yo no te absuelvo, te absuelve Cristo. En ella, en esa sinaxis, en ese culto eucarístico, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio. Siempre lo esencial es anunciar a Cristo. El presbítero une la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza. Estamos celebrando la misa, pero no estoy yo solito. Tú, que estás ahí, no solo asistes como a una obra de teatro, debes participar y ofrecer tu vida. Eso se simboliza en esa gotita de agua que se añade al vino, se simboliza en las ofrendas que pueden llevarse, en esa procesión de ofrendas, del pan y vino que se llevan al altar, y ante todo, pues en tu propia actitud de corazón, al hacer el ofertorio, ofrecerte con el Señor. Entonces el presbítero coge esa ofrenda de los fieles y la une, en esa gota de agua la une al sacrificio de Cristo cabeza. ¿Qué más hace el sacerdote al celebrar la Santa Misa? Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, hasta la venida del Señor, el único sacrificio de la nueva alianza. Esto lo explicamos cuando hablamos, pues eso, del sacramento de la Eucaristía, y explicábamos dentro del misterio cómo el sacrificio único, definitivo, eterno de Cristo en la cruz, su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual, se hace sacramentalmente presente de manera incruenta en la Santa Misa. Por eso es lo más importante. No puedo hacer todo lo que quisiera hacer hoy, pero lo que no puedo dejar de hacer es celebrar la Santa Misa. Único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofreció al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. Y de este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Es necesario para el propio sacerdote y beneficiosísimo para todo el pueblo de Dios. Lo más importante es que el sacerdote ofrece la misa por todo el pueblo de Dios. El párroco en concreto, los domingos, tiene obligación de que una de las misas, por lo menos una misa a la semana, una misa dominical, debe ser ofrecida en general por toda su parroquia. Luego ya sabéis, padre, pero ofrezca esta misa, por favor, por este difunto. Bueno, por lo otro, bien. Pero no hay que olvidar, primero, toda misa en el fondo tiene un sentido universal, pero es verdad que se aplica especialmente por una intención. Pero una de ellas, el párroco debe ofrecerla en general por todos. Hay una que no puede restringirse a una sola intención, sino a todos los feligreses de su parroquia. Por tanto, bueno para los fieles, pero bueno para el sacerdote. Claro, yo tengo derecho también a celebrar la misa diaria y a comulgar todos los días. Entonces, aunque un día a lo mejor, pues esto pasa, claro que pasa. Están en un sitio, en un día por lo que sea, una capellanía de estas en la universidad, pues hoy no viene nadie, bueno, pues yo celebro la misa, no faltaría más. Yo también tengo derecho a celebrar la misa, a participar en ella y a comulgar a Jesucristo. Eso es lo más importante. Y de este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Vamos a leer rápidamente los dos números que el catecismo nos sugiere, como suele ocurrir, repasar números anteriores que tienen que ver con lo que está tratando. En concreto, nos recuerda el 1369. Precisamente era, claro, pues de cuando hablábamos de la Eucaristía. Así que vamos a leer qué dice este número 1369. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros, que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Luego vienen un par de citas. Una es de nuevo de Presbyterorum Ordinis, de Vaticano II, y otra de San Ignacio de Antioquía. Vamos a leer esta de San Ignacio de Antioquía. Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Como veis, en este número lo que se destaca es que la Eucaristía, esto que decía antes, aunque la celebre el sacerdote solo, nunca es una cosa privada, siempre es de la Iglesia. Y eso se manifiesta en estos detalles. Uno no puede celebrar, digamos, porque a él le da la gana. Siempre tiene que
que estar un presbítero en comunión con su obispo, y que el obispo le ha dicho, sí, tienes este encargo, tú celebra tal, y pues claro, si se le prohibiera, pues no podría. Entonces, esa comunión. Pero además, se menciona siempre el Papa, porque no solamente es que es aquí dentro de la diócesis, no, que yo soy miembro de la Iglesia Universal. Por eso toda celebración eucarística con nuestro Papa León, con nuestro Papa, siempre se menciona al Papa, se menciona al obispo. Claro, el ideal siempre son esas Eucaristías en la catedral, preside el obispo, celebran sacerdotes, hay diáconos, está el pueblo de... Hombre, claro, eso es lo más significativo, pero también cuando cada uno está en su sitio, se hace presente al obispo, se le menciona, se pide por él. Claro que sí. Y si hay diáconos, pues mejor, porque entonces aparecen todos esos grados del sacramento del orden sacerdotal. Dimensión, pues, universal y siempre ese sentido de ofrenda. Nos unimos a la ofrenda de Cristo, que intercede por todos, por todos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pues nos unimos a Jesucristo pidiendo por el mundo entero. Y esto se une con lo que veíamos antes. La misión es universal, no solo por mis cositas, mis intenciones. Oiga, que hay muchas cosas terribles en el mundo, de todo tipo, desde el hambre que mata a tantas personas, material, hasta el hambre espiritual, hasta la falta de fe, hasta tanto dolor de tantas personas, tanta persecución. Por eso, corazón universal, estáse ardiendo el mundo, que decía Santa Teresa, y nosotros aquí, que rece usted porque me pasa no sé qué cosita. Oiga, que está muy bien, rezaremos por todo, pero ante todo con ese corazón eclesial universal. Y ya últimamente leemos también el 611 que nos sugiere el Catecismo. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Así pues, el memorial, que ya dijimos en su día, que esta palabra memorial no es simplemente memoria subjetiva, sino que es la memoria de Dios, que es objetiva, claro. Y por tanto hace presente ahora pues lo esencial, la esencia de lo que Jesús hizo en su propia ofrenda. Hace esto en memoria mía, pero eso se lo dice a aquellos a los que constituye sacerdotes de la nueva alianza, los apóstoles, sucedidos por los obispos y asistidos por sus colaboradores, los presbíteros. Bueno, pues ya seguiremos comentando este número, pero vamos a dejarlo para tener nuestro momentito de recapitular un poquito todo esto en nuestro corazón y también para en vuestras consultas y también para esa pregunta que es muy importante y quiero decir alguna palabra sobre ella, pero a ver, aunque se lo haya dicho tarde, espero que algunos de vosotros respondáis, pensarlo un poquito y responder. ¿Qué fue cronológicamente primero? Y en un sentido teológico, ¿no? ¿Qué es antes, el Nuevo Testamento o la Iglesia? Al WhatsApp o al correo electrónico, a los mismos que ahora nos van a recordar para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Escuché tu voz, ven y te haré pescador de hombres. Yo te seguiré, reclina en mí tu cabeza. Escuché tu voz, ven y te haré
Revestido y consagrado, subiste al altar de Dios. Las manos recién ungidas, tu pecho, roto de amor, vióse inútil, impotente, para albergar los latidos de tu pobre corazón. Miles de ángeles en fiesta rodearon el ara santa, y 1000 toques de campana, voces fueron que a los vientos anunciaron que ha llegado a la tierra el Rey eterno, a manos de un sacerdote, su indigno y humilde siervo. Al celebrar las primicias del gran misterio y gran don, ofreciste el pan y el vino, el cáliz y el copón. Y en la elevación, en la hostia consagrada, estuvo tu corazón. Víctima y sacerdote, hay dignidad mayor. Manos sacerdotales, manos de pecador. Cuando Dios bajó a ellas desde el cielo, cuando fueron pesebre de tu amado, dulces lágrimas brotaron de tus ojos, que perplejos contemplaban asombrados al Dios que creó cielos y tierra, al Dios que habló desde una zarza ardiendo, al Dios que abrió el mar rojo con un soplo y condujo a Israel por el desierto. El Dios de Abraham y de Jacob, que hizo tantas maravillas por su pueblo. El Dios que fue a nacer en un portal. El Dios humilde, que de un seno virginal vino de Señor a ser un siervo. El Dios enamorado de los hombres. El Dios crucificado en un madero. Este Dios vino a la hostia. Y el nuevo sacerdote, emocionado, las manos temblorosas, el pan ya consagrado, los ojos en lágrimas bañados. No pensó otra cosa, al ver que Dios estaba entre sus dedos, que acercarlo a su boca y darle un beso. Y así el Señor se pone en nuestras manos. ¡Qué maravilla! Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero vamos, como no, a ver la respuesta a la pregunta que os he hecho. Vamos a ver más o menos qué porcentaje, qué respuestas hemos tenido, Yolanda. Pues digamos que un 90% dice que primero es la Iglesia antes que el Nuevo Testamento. Luego ese 10% pues dice que primero fue el Nuevo Testamento. Los que dicen la Iglesia pues dicen que la fundó Jesús en sus apóstoles cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y luego ya se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Y hay algunos de los que dicen primero el Nuevo Testamento, dice lo primero, cronológicamente hablando, creo que fue el Evangelio, porque empezó desde la venida del Verbo encarnado. Pues bueno, eso es un poco la síntesis de las muchísimas respuestas que hemos tenido. La mayoría, como digo, diciendo que la Iglesia es lo primero. Bueno, el mero hecho de pensar es muy importante. Luego es verdad que yo hago la pregunta así muy simple, claro, habría que matizar. Yo entiendo algunas respuestas de, hombre, según lo que entienda usted por el Evangelio, etcétera. Pero lo esencial, ¿por qué os he dicho que es muy importante esto? Porque cuántas veces, no, la Iglesia se equivoca porque el Evangelio dice, porque San Pablo dice, pero vamos a ver, ¿quién ha dicho que eso que usted está citando del Evangelio, del Nuevo Testamento, quién ha dicho que es palabra de Dios? ¿Quién lo ha dicho? Porque había muchas cosas por ahí escritas en los primeros siglos, están los evangelios apócrifos, están mucha gente, muchas cosas. ¿Quién lo dijo? La Iglesia. Eso para empezar. Usted no me use un libro que es la Iglesia precisamente la que dice lo que es palabra de Dios contra la Iglesia. Pero luego, porque cronológicamente
Claro que primero fue la Iglesia. Jesús va fundando la Iglesia a distintos momentos, muy importante la última cena, haced esto en memoria mía, y luego ya Pentecostés. Entonces la Iglesia empieza a actuar entonces. Y en cambio el Nuevo Testamento se va escribiendo durante el siglo I. Por tanto, ¿cómo se nos transmite la enseñanza de Cristo? No solo ni primeramente por la Biblia, y en concreto el Nuevo Testamento. Sí, el Antiguo estaba escrito antes, pero lo específico que está es en el Nuevo. No, por la tradición, por la liturgia. Primero empieza a actuar la Iglesia, ya a predicar, y parte, lo principal sin duda, de esa predicación se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Por tanto, primero es la Iglesia. Y el Nuevo Testamento es algo que escribe la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, pero lo escribe la Iglesia a lo largo del siglo I. Por tanto, es absurdo usar el Nuevo Testamento que escribe la Iglesia contra la Iglesia, ¿entendéis? Por eso cuando te surge uno por ahí, no sé qué grupo que se fundó en el siglo XIX, el siglo XX, y que usa el Nuevo Testamento contra la Iglesia, digo, pero oiga, ¿usted de qué va? Que la Iglesia existe antes que el Nuevo Testamento. Ya estaba dando la vida San Esteban y San Ignacio de Antioquía por el Señor antes de estar el Nuevo Testamento. Por ahí va la cosa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por las respuestas que nos ayudan a pensar y eso, a darnos cuenta de que el catolicismo ante todo es seguir a Cristo, que ya empieza a ser anunciado y vivido por los apóstoles enseguida, y luego, claro, nos llega a nosotros su enseñanza a través no solo de lo que escribieron el Nuevo Testamento, sino en general de toda la vida de la Iglesia. Bueno, pues lo dicho, que a vivir este día mirando a la Virgen de Lourdes en su novena, mañana hora santa, esta noche a las 11 os espero en un programa que promete mucho. Pues a pedir al Señor vivir así con alegría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.